La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Gracias como siempre por la gentileza de su atención. Estamos seguros que este programa puede ser de una gran bendición para ustedes y para su familia, porque son temas muy especiales, muy específicos, bíblicos sobre todo, para toda la comunidad cristiana y también para que los compartan con la comunidad no cristiana y que ustedes necesitan o quieren proveerles de información veraz, de información clara respecto a la Biblia, respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pues qué mejor que compartir programas como los que se hacen aquí en este canal 38 y que todos estamos muy bendecidos por las acciones que este canal realiza en pro del reino del Señor, el reino de Dios. Entonces, bueno, pues como siempre, reciban un afectuoso saludo por parte de la congregación de la Iglesia San Pablo, aquí en Chihuahua, en El Paso, Texas. La Iglesia Luterana San Pablo es una iglesia que está ahorita en apertura para poder recibir oraciones o ese tipo de necesidades espirituales que ustedes tengan para poder hacer oración. La oración del grupo de los justos, de la comunidad cristiana, es una oración, es una plegaria, una petición hacia Dios, y obviamente Dios tiene muy claro lo que necesita o quiere de nosotros, pero también nos dice que le pidamos a Él lo que necesitamos. Y eso es muy importante, por eso tenemos que unirnos en oración. Muy bien, el tema que nos va a tocar en esta ocasión es el tema de la transfiguración. ¿Sí? Es una palabra un poco rara porque no es de uso común, la transfiguración. Y vamos a ver más o menos de qué se trata. Vamos a analizar la lectura de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Lo voy a leer, como es muy cortito, lo voy a leer y luego ya lo vamos desglosando. Dice en Mateo 17, del 1 al 9, acuérdense que esta versión que traigo yo es la versión Reina Valera contemporánea, es decir, un poquito más adaptada al lenguaje de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, nos encontramos ahorita en esto. Dice, 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto. Ahí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esta es en esencia la lectura, la lectura que vamos a analizar. Y aunque hay otras versiones también en Marcos y Lucas, pero en realidad es básicamente igual, cambia una que otra palabrita, pero en realidad está bien. Muy bien, primero que nada, dice que estaban, 6 días después. ¿Después de qué? Bueno, pues andaba Jesús, digamos, de gira de trabajo. Y dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, los llevó a un monte alto. Según las condiciones del contexto en donde está este pasaje, Jesús andaba en la zona de la parte, digamos, oeste del mar de Galilea, ¿sí? Porque dice en los capítulos anteriores andaba en la zona de Siria hacia arribita, en las fronteras, digámoslo, del área de lo que pertenecía a Israel, por decirlo así. Entonces andaba en esas partes que estaban hacia arriba, que era Siria. Y entonces en esa zona, el único monte en todo ese pedacito geográfico hacia el oeste del mar Galilea es el monte Tabor.
Entonces, de hecho, ahorita en la actualidad, la tradición, por decirlo así, considera que ahí en ese monte Tabor fue la transfiguración. De hecho, hay una iglesia, un templo, como lo quieran ustedes decir, que se llama justamente así, la iglesia de la transfiguración, o templo de la transfiguración, precisamente haciendo honor a ese momento especial en el monte Tabor, en el área de lo que conocemos como Palestina ahora. Y entonces, de entrada, ese es el contexto donde se encuentra. Andaba Cristo predicando en las zonas limítrofes o en las zonas fronterizas de lo que es la zona de los judíos, y en estas acciones llegaron a esta parte, ¿sí? A la región de Cesarea de Filipo, que era hacia arribita. Entonces, toda esa parte que está inundada de personas no gentiles, no judías. Entonces, toda esa zona, que Jesús andaba haciendo su trabajo en toda esa zona para promulgar, por supuesto, a los no judíos. Y en ese momento, dice, se separa del grupo principal o de los discípulos, los deja encargados de algo y se lleva a estos tres personajes al monte Tabor, seguramente. Sí, estamos suponiendo, no especifica que fuese monte, pero por las condiciones geográficas, lo más seguro es que haya sido ese monte. Bueno, eso es el contexto. Ahora vamos a ver qué significa la palabra transfiguración. Por supuesto que es una palabra que no utilizamos, una palabra un poco diferente a nuestro lenguaje común y viene de raíces etimológicas latinas, al menos en la cuestión del español, y tiene que ver con la conjunción de trans y figuratio, o sea, una transformación de la figura, un cambio de apariencia, ¿sí? Pero de manera muy profunda, una transformación, de ahí viene esta derivación de palabras, ¿sí? Transformación, una transfiguración, o sea, cambia la forma de presentación, pero de una manera mucho más grande que simplemente ponerte una especie de disfraz o de máscara o de maquillaje, sino es una transformación más profunda, más de fondo, por eso es transfiguración, o sea, un poquito más fuerte, más grande. Esta transfiguración, al momento de suceder, evidentemente fue algo, pues, podríamos decirlo, sobrenatural, y no creo que sea una palabra equivocada, una situación sobrenatural, sobre todo para las personas que jamás habían visto algo similar. Sí, ahorita les voy a platicar otros dos casos que tienen una similitud un tanto parecido a esto, para que lo entendamos. Uno dentro del aspecto cristiano o bíblico y otro fuera del aspecto cristiano, para que más o menos entendamos de qué se trata este asunto. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Estos tres discípulos, en particular Pedro y Jacobo, lo más seguro es que ellos no habían estado presentes en el bautismo, ¿sí? Pues probablemente Juan sí. En el bautismo, los discípulos de Juan el Bautista eran Andrés, Juan y algunos otros más. Pero cuando sucede la voz que llega del cielo, cuando están bautizando a Jesús y llega una paloma y ese relato que hemos conocido y que dice, este es mi hijo amado, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente de estos tres, si acaso Juan había estado presente en el otro, pero Pedro y Jacob no. Es decir, vamos poniéndolo así. Era la primera vez que veían a Jesús siendo referido con unas palabras celestiales. Habían visto milagros, habían visto cómo curaba o cómo hacía cosas así, pero no habían visto que el todopoderoso Dios se comunicara con una voz directa hacia él. O sea, eso no lo habían visto. Era algo muy complejo. Y fíjense, aquí se refleja también la naturaleza humana en su máximo esplendor, porque a pesar de haber visto milagros y haber visto y haber escuchado esto, aún así, al final en Mateo 28 dice que algunos discípulos dudaban. O sea, quiere decir que a veces la fe no es una cuestión nada más de ver
o de acercarte, sino es de comprender a profundidad. Y por eso la fe viene de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Les recuerdo siempre, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa, si lo quieren ver así, es cantar, convivir, orar, ofrendar y visitar a los enfermos y llevarles comida a los que sufren. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras lo puedes hacer, ¿sí? Pero el crecimiento espiritual verdadero va a suceder cuando tú te pongas a leer la palabra de Dios, cuando empieces a leerla, cuando empieces a estudiarla, cuando empieces a que la palabra de Dios se meta a tu cabecita, ¿sí? Ahí es cuando se va a formar la fe profunda, una fe no solamente de apariencia, como algunas gentes seguramente lo habrán notado en algunas personas que en apariencia manejan ciertos perfiles de personalidad, pero en la realidad su corazón está lejos. Y me ha tocado gente que está muy metida en el asunto de la iglesia, en diferentes ministerios, digámoslo, pero cuando llegan algunas pruebas fuertes, sí, no tienen con qué, no tienen recursos, no traen nada, o sea, muchos lo hicieron en conducta y hasta en apariencia quizás algunos, pero estaba un poco hueco. Porque cuando llegan las pruebas fuertes, los ves en depresión, los ves en cosas fuertes que dices tú, oye, pero si él se supone que tenía la fortaleza de Dios, pues sí, se suponía, pero probablemente el hermano nomás estuvo ahí fomentando actividades altruistas dentro del servicio de la iglesia, a lo mejor hasta de alabanza o de algo así, pero en realidad no consumió palabra de Dios, y lo único que te va a hacer engrandecer tu cabecita y tu corazón es el consumir la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí tenemos una gran muestra de estos tres personajes, me explico, que estuvieron presentes y que aún así tenían sus dudas y en algunos momentos pues hasta corrieron, en realidad, se ocultaron. En la crucifixión, Pedro fue uno de los primeros que clarísimamente dijo, no, yo no sé nada. Entonces, pues ahí está. Bueno, dice, en el versículo dice, se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta situación tiene algunos aspectos muy interesantes. De entrada, pues es una imagen, ahorita en la actualidad podemos ver los efectos especiales en las películas y a veces hasta en los videos por los filtros de los celulares y cosas de tipo, que ya pueden hacer muchas cosas. Ahorita con lo que le llaman la inteligencia artificial, ya pueden hacer que artistas o personas que ya ni siquiera están en este mundo puedan hablar y decir cosas como si estuvieran. Seguramente habrán visto ahí algunas situaciones donde personas de la familia que ya fallecieron se abrazan con personas que están actualmente vivas, y se abrazan, algunos hasta platican, o sea, todo eso es inteligencia artificial, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, en algunos videos donde un artista se abraza a sí mismo, pero en su versión joven. O sea, el artista ya grande se abraza a su versión joven. O sea, dices tú, ¿cómo hicieron todo eso? Bueno, pues porque ahorita la tecnología ha avanzado tanto. Nomás que estamos hablando de hace 2000 años, donde la tecnología no tenía estos alcances, por supuesto que no. Y de repente ir con Jesús y de repente verlo, que empieza como que a brillar, dice que salió una luz como el sol, seguramente una luz muy intensa, ¿sí? Y su ropa se emblanqueció. Y entonces seguramente para las mentes de aquel tiempo, pues era algo totalmente fuera de lugar y espacio. O sea, no podía ser algo que creyeras tan fácil. Obviamente, si nos pasara ahorita de momento a nosotros, si lo viéramos con nuestros ojos así en vivo, pues también nos impresionaríamos. Pero si lo vemos en la tele o en algún video, pues en realidad no nos impresiona, porque hemos visto dinosaurios en las películas, pues no vamos, o sea, ya con la tecnología puede ser muchas cosas. Entonces, no sería impresionante verlo en una película, pero verlo de frente, pues yo creo que sí. Dice, entonces, Pedro dijo,
perdón, y de repente se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Aquí tenemos un dato sumamente vital. Había dos personajes que se pusieron al lado de Moisés, de Jesús, que eran Moisés y Elías. Evidentemente Moisés representaba lo que se le llama la legislación, la ley, ¿sí? La Torá, como le dicen también. Y al mismo tiempo Elías, otro personaje. Bueno, Moisés tenía más significados que simplemente haber sido el que bajó del monte con los 10 mandamientos o con los mandamientos que le dio al pueblo de Israel. No, Moisés significaba mucho más que eso. Moisés era un caudillo, un libertador, un líder, una persona que estaba pues como en un ranking muy alto, un personaje evidentemente de gran trascendencia. Probablemente por decirlo así, en la historia local, digamos, de aquí, de los pueblos de América, empezando por los Estados Unidos, yo creo que uno de los grandes personajes de la historia de los Estados Unidos, pues es el general George Washington, que lideró y libertó y consolidó lo que conocemos hoy como los Estados Unidos de Norteamérica. Es un personaje que en un principio pues no estaba, él no, cuando era joven no dijo, ay, voy a hacer un país. No. A través de los acontecimientos que sucedieron, él se dio a la tarea y se fue metiendo, por supuesto, y fue entrando al asunto. Pero él no nació diciendo, ay, voy a ser un libertador. No. Se le tiene en la memoria, se le celebra su cumpleaños todavía en la actualidad. Y así como él, muchos otros personajes que siguen en la mente colectiva y en el calendario civil de cualquier país, como es el caso de él, de Abraham Lincoln, en el caso de México, de Benito Juárez, en el caso allá de Centroamérica, Sudamérica, Simón Bolívar, etcétera. Hay muchos personajes que han pasado a la historia como grandes caudillos. Bueno, obviamente, pues algunos cuando estaban no había cámaras fotográficas, pero había dibujos, había pictogramas, había una serie de cosas, ¿sí? Por eso es que conocemos de alguna manera cómo era Platón, cómo era Sócrates, ese tipo vivieron hace más de 2000 años y tenemos una idea de cómo eran, más o menos, al menos en la imaginación colectiva. Resulta que de Elías y de Moisés, que habían sido dos líderes diferentes, pero diferentes en funciones, pero con igual profundidad, mientras Moisés era un libertador, un caudillo, un líder, en cuestión organizacional, hasta militar, etcétera. En el caso de Elías, era un profeta, un mensajero de Dios. De hecho, Elías es considerado uno de los mayores exponentes del poder de Dios al hacer como milagros. Es una persona, hasta miedo le tenían porque casi lo que decía se hacía, o sea, una cosa así fuerte. Entonces fue considerado un gran personaje. Bueno, que estos dos personajes aparezcan ahí, evidentemente sorprende a los discípulos, porque ellos reconocen la figura, el perfil, y dicen, caray, ¿cómo es que Moisés y Elías, que son nuestros grandes personajes de la historia de nuestro pueblo, llegan a estar aquí? ¿Sí? De entrada, ¿cómo es que están aquí? O sea, ¿cómo es que si ya murieron están aquí? La primera pregunta es, aunque la Biblia explica que Elías fue llevado al cielo sin morir, ¿sí? En el caso de Moisés, no especifica, porque dice que nadie conoció dónde está su tumba, entonces siempre hay una especie de posibilidad de que también se lo llevaron vivo, como Elías. No sabemos, la Biblia no es específica en ese punto, ¿sí? Simplemente dice que Dios lo llevó al desierto y ahí ya no volvió a salir este hombre. Entonces hay posibilidades, al menos en la historia, en la mente colectiva, de que también se lo llevaron vivo. Entonces, el caso es de que aquí estaban los dos. Para los judíos era sumamente especial, pero aquí hay que notar un detalle, ¿sí? Cuando aparecen, dice aquí que los discípulos le dicen a Jesús, es bueno
para nosotros estar aquí, estamos viendo a 3 personajes, 2 históricos y a ti, que te hemos visto. Dice, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías, porque Jesús, en ese momento, fíjense, en un primer momento, Jesús se iguala a esos 2 personajes. Para la mente de los discípulos, o sea, y de cualquier judío, Jesús no era un personaje importante al nivel de Moisés y de Elías, para un judío estándar, por decirlo. Al momento de aparecer estos 2 personajes con él, en la mente colectiva, Jesús queda al parejo de ellos, ¿sí? Al parejo de ellos. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en el caso de Moisés. Hay un pasaje en Deuteronomio que justamente está, para que podamos entender esto que estoy diciendo. No vayan a pensar que este hermano ya se salió de onda. No, dice, Moisés escribe aquí, dice, en Deuteronomio 18:15, fíjense muy bien lo que dice, el Señor tu Dios, le está dirigiendo al pueblo, hará que surja en medio de ti, dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Moisés les aclara desde los tiempos del Éxodo y esos tiempos, esos años que estuvieron en el desierto, dice, va a llegar alguien, ¿sí? Como yo. O sea, que va a tener sus atributos, caudillo, liberador, todo eso. Dice, por eso es que ellos empiezan a ver esto. Ven a Moisés y a Elías, dicen, entonces Jesús está al nivel de ellos. Pero luego dice que, cuando todavía estaban hablando de hacerle las casitas estas, los cobertizos son como unas especies de casita, dice, de repente una nube de luz los cubrió, desde la nube, dice, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. En un primer momento, para la mente colectiva, Jesús se pone al nivel de los grandes héroes, vamos a ponerlo así. Y en un segundo momento queda claro que Él está por sobre esos caudillos, libertadores y héroes. Dice, este es mi Hijo. ¿Sí? Los otros 2 son mis siervos, este es mi Hijo. Dice, a Él escúchenlo. Y se cumple lo que decía Moisés. Fíjense, Moisés lo escribió por el año 1400 y tantos, antes de Cristo. Entonces, dice, este es el que iba a llegar, este es el que es como yo, dice, y es superior a mí en términos generales. Dice, a él escúchenlo. Entonces, ahí es cuando dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. ¿Cómo no les dio miedo ver dos figuras que su cultura les había dicho, estos individuos ya no están en este mundo? O sea, estás viendo, traducido a nuestro lenguaje actual, sería como 2 fantasmas. O sea, caray, ¿cómo ver 2 figuras fantasmagóricas? No es así, pero digo, para que lo entendamos ahorita en la actualidad. O sea, ¿cómo voy a ver a 2 personas que ya no viven y que de repente se paran aquí? O sea, es una figuración fantasmagórica como en las películas, ¿no? Pero parece que eso no les dio miedo. Pero lo que sí les dio miedo es cuando viene y le dice, Dios mismo dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Ahí es cuando ellos entienden entonces frente a quién están. O sea, y se dan cuenta que, caray, o sea, todo lo que yo pensaba y todo lo que yo pensé que Jesús era un gran profeta y era hasta cierto punto el Hijo de Dios, en un término general, porque pues, todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, un ser especial, sí, pero estás hablando frente al todopoderoso Señor, creador del universo, frente a ti, en esa segunda persona de la Trinidad. O sea, en el principio era el verbo era, todo es así. Imagínense todo lo que pasó por la mente de ellos y decir, caray, estoy frente al poder verdadero, al yo absoluto. Ni siquiera el mejor de los caudillos y libertadores le llega a él. O sea, por eso dice, tuvieron miedo. Dice, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. ¿Sí? Cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que Jesús. Hay otro episodio similar con Pablo.
Pablo era una persona perseguidora de la iglesia. Él, cuando tiene también este despertar así especial, con luz y todo esto, se convierte ahora en un evangelista. Siendo enemigo, ahora se convierte, o sea, de una transformación tremenda. En la literatura de los Alcohólicos Anónimos nos narra el fundador, Bill W., que también tuvo una situación similar. Y una vez que él tuvo también una claridad literal, en un cuarto vio la luz y cosas de ese tipo, habría que verificarlo para que lo chequen ustedes. A partir de ese momento fue tanta la impresión que le dio que él jamás volvió a tomar una copa de alcohol y era alcohólico perdido. Entonces, en ocasiones, y él lo dice en su libro biográfico, no el clásico de Alcohólicos, sino hay otros libros biográficos. También dice que él, cuando tuvo esa experiencia espiritual, dice, fue como si hubiera tenido una probadita del yo absoluto de Dios, o sea, el yo, o sea, dice, tuve una visión breve del más allá y con eso tuve, dice, jamás volví a tomar en mi vida, dice, y jamás volví a desconfiar ni a dudar de la presencia de Dios. Híjole, qué bendición sería que todos tuviéramos una probadita, ¿verdad? Pero recordemos que el justo por su fe vivirá. No tenemos que tener los grandes milagros. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente y corazón para poder crear la fe. Dice, benditos los que vieron a Jesús y todo. Dice, pero nosotros vamos a ser bendecidos porque estamos creyendo lo que la Biblia nos enseña. Por eso es importante, mis hermanos, que no estemos esperando milagros, ni visiones, ni nada de eso. No, aquí está, no necesitamos visiones, necesitamos la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es lo que nos va a guiar y lo que nos va a convencer a corazón y mente. Si hacemos esto, pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchado, porque en todo su vivir irá confiado. Alegría, gozo y paz él tendrá, y aunque pase por luchas y pruebas, permanecerá. Justificado soy yo por ti, mi Cristo Jesús. Yo merecía sufrir y morir porque yo era ti, pero a través de la fe en tu sangre encontré justificación. Yo